¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? La libertad avanza, la historia entra en una nueva era. El regreso al poder de Donald Trump significa una reafirmación de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, un neoimperialismo sin conflictos bélicos, pero usando los aranceles como arma para presionar por igual a enemigos y aliados. La vuelta de Donald Trump es un nuevo impulso al sueño americano de la golpeada clase media. Finalmente, el resurgir nacionalista de Estados Unidos representa una clara amenaza al globalismo y sus ideologías progres. Así que vamos a dar un repaso a las políticas que ya está aplicando el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a, desde mi punto de vista, el canal que no se cansa de combatir la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Sí, amigos, es una época dorada de éxito para Estados Unidos, según prometió durante su investidura el 47º presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En su día más largo, después de un discurso henchido de patriotismo y tras concluir la pompa y los festejos, Trump ingresó a la oficina oval para firmar cerca de una centena de decretos presidenciales, estableciendo sin duda todo un récord. Una mesa llena de carpetas fue vaciándose a medida que rubricaba decisiones como la abolición de 78 leyes del periodo Biden, además de decretos de gran calado, como declarar el estado de emergencia en la frontera sur. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional serán movilizadas hacia el confín con México. Los inmigrantes ya se han quedado varados al otro lado de la frontera, aplicándoles el programa denominado Quédate en México, que supone frenar en seco la inmigración ilegal. Segundos después de su toma de posesión, Trump dio orden de eliminar la aplicación CBP One, que la anterior administración demócrata había puesto en marcha para agilizar el ingreso a los Estados Unidos. Washington ha anunciado redadas contra los inmigrantes indocumentados en las ciudades santuario, empezando por Chicago, Denver o Nueva York. Es el preludio a lo que Trump califica de la mayor deportación de la historia. Los planes contra la inmigración incluyen el fin de la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento, aunque esto requiere un cambio constitucional. Trump declara a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, es decir, objetivos que amenazan la seguridad nacional y que por lo tanto hay que abatir. Cárteles que pululan en los Estados Unidos, en México y en Ecuador. La presencia del presidente Daniel Noboa en la inauguración de Trump es, sin duda, una señal de que Ecuador podrá esperar una cooperación de Washington en esa lucha. Dos decretos de Trump han tenido como objetivo acabar con el globalismo, que no es otra cosa que la pretensión de imponer a los ciudadanos normas internacionales totalitarias que no han votado. Esos dos decretos son, primero, la retirada definitiva de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que le supone al contribuyente norteamericano 500 millones de dólares anuales, todo un fraude, en palabras de Trump. Adiós a los traficantes de vacunas, a Bill Gates y al agente chino Tedros Adhanom. La segunda orden ejecutiva firmada por el republicano establece la retirada del Acuerdo Climático de París, el cual califica de estafa injusta y unilateral que supone un sabotaje a las industrias norteamericanas mientras China contamina con impunidad. Efectivamente, pretender cero emisiones en 2050, como establece el Acuerdo de París, es sencillamente un suicidio económico. Para Estados Unidos, la salida de ese tratado implicará un ahorro de billones de dólares, además de que, de un plumazo, Trump elimina cualquier cortapisa a la extracción de hidrocarburos, también al establecer una emergencia energética nacional. Rienda suelta, pues, a la poderosa industria petrolera para que bombee más petróleo y gas, consolidando a Estados Unidos como gran exportador de crudo y para que se contribuya a una caída en los precios de las gasolinas. Por cierto, Trump ha dicho que ya no necesita el petróleo de Venezuela y eso deberá hacer cambiar a ese país. En todo caso, el Drill Baby Drill,
es un adiós a la obsesión del vehículo eléctrico. We will drill, baby, drill. Y un balón de oxígeno a la maltrecha industria de automoción, porque Trump quiere reindustrializar Estados Unidos, ya que es la única vía para crear empleo estable y reducir la dependencia de China, designado ya como el gran enemigo. Y hablando de economía, Trump prometió en su discurso recortar drásticamente los impuestos a las familias y a las empresas, cuyo impuesto de sociedades caerá al 15% a condición de que fabriquen en Estados Unidos. Eliminará los impuestos a las propinas, a las horas extras y reducirá las cargas de la seguridad social. El alivio tributario a los ciudadanos será compensado, según Trump, por fuertes subidas de aranceles a todas las importaciones, creando en los primeros días de su mandato el External Revenue Service, es decir, una agencia tributaria que gravará a todas las empresas extranjeras que vendan productos o servicios en Estados Unidos. El jefe de la Casa Blanca ha dicho que apunta a aplicar a Canadá y México aranceles de un 25% a todas sus exportaciones desde el 1 de febrero. Las tarifas a las importaciones podrían dispararse hasta un 60% en el caso de China. En cuanto a la Unión Europea, Trump advierte que ya es hora de que se corrija ese desequilibrio comercial de 300.000 millones de dólares favorable a Europa. Compramos sus coches y sus alimentos y ellos no nos compran lo suficiente. Se corregirá si los europeos nos importan nuestro gas y nuestro petróleo, sentenció Donald Trump. Respecto a los países BRICS, Trump ha reiterado que les impondrá un arancel del 100% si se apartan del dólar como moneda de intercambio. Sí, queridos amigos, es la definición de un proteccionismo agresivo que veremos si se queda solo en amenazas o si es parte de una estrategia para lograr mejores condiciones con sus socios comerciales, porque está claro que esta acción unilateral de Trump encontrará sin duda una reacción por parte de los socios comerciales de Estados Unidos, que o bien hacen concesiones o contraatacan con represalias. Además, los aranceles pueden castigar a esa industria americana nacional que Trump pretende defender, ya que, por ejemplo, la industria de automoción necesita a buen precio los insumos que llegan de México. En su toma de posesión, Trump se ha prodigado en exaltar el poder y la gloria que le espera al país más rico y poderoso de la Tierra, cuando logre salir de la situación de ruina y desgobierno que, según sus palabras, ha padecido durante la administración demócrata. La deuda colosal de 37 billones de dólares que absorbe el 100% del PIB y un déficit de 1,8 billones de dólares, que supone un déficit del 6,4%, coloca a las finanzas federales en una situación casi de bancarrota. Si la administración norteamericana no quiebra, es porque una y otra vez el Congreso termina elevando el techo de la deuda, lo cual implica bombear dólares a discreción, agravando una inflación persistente. La situación no es sostenible a menos que esa emisión descontrolada de dinero se frene anclando al dólar con reservas de oro tanto físico como digital, o sea, Bitcoin. Por cierto, no hubo ninguna declaración de Trump sobre el Bitcoin, aunque es sabido que desea que la industria cripto se desarrolle en Estados Unidos. Ante el gasto incontrolado de la Administración Federal, otro de los decretos fulminantes es la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, bajo la dirección de Elon Musk. Es la motosierra norteamericana que consistirá en reducir una burocracia insaciable. Ahora bien, el ahorro será muy difícil o imposible de aplicar en áreas como la seguridad social o las Fuerzas Armadas, que suponen el grueso del gasto público. En política exterior, Trump ha decretado la suspensión de toda ayuda extranjera durante 90 días. Por otro lado, el mandatario no esconde su propósito de apartar a Estados Unidos de cualquier conflicto bélico, insistiendo en la paz como objetivo político final. Empezando tal vez con Ucrania, Trump ha dicho que Zelensky quiere negociar y que Rusia debería hacerlo porque su economía lo necesita. Trump ha sentenciado que parará todas las guerras y no iniciará ninguna. Advierte de nuevo que los países de la OTAN deben incrementar al 5% del PIB su gasto en defensa, y en este sentido ha mencionado que España tiene un presupuesto muy bajo. Si sigue así, deberá irse con los BRICS, ha insinuado Trump. Spain is very low. And yet, are they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. Okay. You know what a BRICS nation is?
You'll figure it out. En todo caso, el supremacismo de Trump es manifiesto, tan manifiesto como el destino que proclama un presidente que revive la doctrina Monroe de América para los americanos, léase para los estadounidenses, la voluntad de anexionarse Canadá o el bautizar al Golfo de México como Golfo de América ya dice mucho de las ambiciones neoimperialistas de Washington, empezando por México. La presidenta Claudia Sheinbaum replica con su retórica de orgullo, como siempre ha hecho con su vecino del norte, pero al final tendrá que bajar la cabeza y aceptar un compromiso con el país que le compra el 84% de sus productos y es origen de vitales remesas de sus emigrantes. Respecto a Panamá, Trump ha advertido que recuperará el control del canal, a lo que el presidente panameño José Raúl Mulino ha replicado reiterando la soberanía panameña sobre esa vía transoceánica. Cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. Luis Almagro, secretario de la OEA, ha insistido también en que la vigencia de los tratados Torrijos-Carter es incontestable y no es admisible ni la amenaza ni el uso de la fuerza para disputar los derechos adquiridos del pueblo panameño. Cuba volverá a la lista negra de estados patrocinadores del terrorismo, de la que le sacó Biden por mediación, por cierto, del Papa Francisco. Sobre Venezuela ya hemos dicho que Trump ha sido tibio y esquivo, sin hablar de intervención. Apuntó que el régimen de Maduro quedará aún más debilitado porque ya no podrá venderle petróleo a Estados Unidos, sencillamente porque no lo necesita. Queridos amigos, con Trump al frente de la principal potencia del mundo, toda Hispanoamérica queda reducida aún más a un conjunto de estados pequeños y vulnerables ante el fuerte y poderoso vecino del norte. Si los hispanoamericanos no logran unirse y tener una sola voz, llevarán siempre las de perder ante ese Estados Unidos todopoderoso. Donald Trump ha anunciado que acaba con toda la censura del gobierno para devolverle la libertad de expresión a todos los estadounidenses. Por cierto, ha indultado también a los 1.500 asaltantes al Capitolio, ¿se acuerdan? También ha ordenado que se rehabilite y pague el sueldo debido a aquellos militares que se negaron a ser vacunados del COVID cuando la pandemia. En política social y educación, Trump anuncia el fin de la era progre, porque todo lo woke es, en sus palabras textuales, una mierda. Una década de wokismo ha terminado en apenas unas horas en el basurero de la historia. Trump propugna un regreso a los valores tradicionales, conservadores y a una cristianización de la vida pública. Así que se acabó el corsé de políticas DEI por diversidad, equidad e inclusión. Se acabó el Black Lives Matter, el Defund the Police, la teoría crítica de la raza, el Me Too o la promoción de la identidad LGTBQ y queer. Y por decreto presidencial, Trump proclama lo que no ha sido tan evidente en la América progre. Solo hay dos sexos, masculino y femenino. Punto. It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Se terminó pues la identidad X en los pasaportes y el trato preferencial a personas transgénero en salud y deportes. Ya lo hemos visto, amigos, con un centenar de decretos, decenas de acciones ejecutivas, ruedas de prensa improvisadas y 3 discursos, todo ello en tan solo 12 horas. Este hombre de 78 años está cambiando los Estados Unidos y el mundo entero, y todo en cumplimiento de sus promesas electorales y por amor a su patria, porque el presidente, de nuevo, ha rechazado percibir cualquier tipo de salario. Con su forma de proceder, el líder norteamericano sienta un precedente para el resto del mundo occidental que sufre la peor generación de políticos de la historia, responsables de un wokismo pernicioso y de ese globalismo que hace la vida imposible a los ciudadanos. Así que ha sonado la hora del patriotismo, de defender lo propio y lo que siempre ha sido la base de la sociedad, la familia, también la religión, porque como dice Chesterton, quien deja de creer en Dios empieza a creer en cualquier cosa. ¿Y tú qué opinas? Espero tus comentarios aquí abajo o bien en Telegram o WhatsApp, cuyos enlaces puedes encontrar igualmente en la descripción de este canal. Agradezco mucho tu fidelidad y aprecio que me regales un me gusta y te suscribas si no lo has hecho ya. Muchas gracias y feliz día o feliz noche.
Hasta pronto.